Bienvenidos a The Nomad Show. Suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Dicen que no hay fecha que no llegue o fecha que no se cumpla, ¿qué dicen? Y yo le he estado dando vueltas y vueltas a un contenido en este canal que no fueron muchos, fueron unos par de seguidores que lo pidieron. Un día que yo dije esta palabra, yo dije, ¿tú sabes lo que pudiéramos hacer? La edición donde traigo... Porque no sabemos qué video fue, ¿eh? Llevan casi 500. Sí, ya vemos demasiados videos, señores, ¿eh? Nosotros trabajamos mucho. ¿En cuál fue que tú dijiste sí, eso? Pero yo dije que yo no creía en religión como tal, para mi persona, personalmente, y que yo no veía la Biblia como la palabra de Dios. Y dije en ese momento que no creía en la Biblia, pero mi argumento fue mal dicho. Yo sí creo en la Biblia, pero como un libro histórico, no como la palabra de Dios. Ojo, no participo por ninguna religión personalmente, no creo en la Biblia como la palabra de Dios, y que no se me ofenda a nadie, aguante, no se desconecte del video todavía, que le voy a explicar por qué. Pero sí creo en Dios plenamente, o sea, al 100%, o sea, no cabe en mi vida un punto donde yo diga, pueda que sea, pueda no ser. Yo creo en Dios porque tengo demostraciones, experiencias, vivencias de Dios en mi vida. Y esa es la principal razón por la cual les puedo decir a ustedes que no veo la Biblia como la palabra de Dios, pero sí como un libro histórico, y que no creo en religiones como tal. Ahora, sí creo que la humanidad necesita religiones. Porque, por ejemplo, un niño que usted lo lleva a la iglesia católica, cuidándolo siempre de que no haga un sacerdote de eso que a veces tenemos que llevarlo a la corte y eso, ¿no? Sabiendo que usted no le puede dejar a su hijo a un sacerdote para que esté con él ni nada de eso. No, con su distancia. No importa que sea católico, se ofenda. La realidad, a ningún pastor cristiano, a ningún sacerdote, usted debe de dejarle a sus hijos. Eso es un error. Pero sí se necesita esa palabra que dice, mira, debes de ir por este camino, debes ir por el otro. Jesucristo fue un hombre que hizo esto y esto. Si en el caso si usted es musulmán, esto y esto. Siempre tiene que haber esa guía espiritual que lleva a un ser humano no a temerle a la vida, pero a temer a hacer cosas malas. En el sentido de que tú sepas que alguien te está observando, o que algo te está observando, o que tú debes de tener conciencia de que no debes de hacer algunas cosas malas. Y la mejor forma de tú introducirle eso a la humanidad es a través de religiones. Porque imagínese usted que usted tuviera que dejarle a los padres criar a los hijos y explicarle a los hijos lo que es malo y lo que es bueno, que esto y que lo otro. Hay personas que aún roben, aún maten, hagan cosas malas, les tienen miedo a Dios. ¿Tú sabías eso, Jay? No sabía. Sí, es que hay personas que aunque hayan hecho sus cosas malas, ellos no son más malos porque todavía ellos sienten que Dios está ahí, que lo está viendo, ¿entiendes? Claro, y a veces justifican lo que hacen, tú sabes. Sí. Dicen que también no lo hacen por mal, o lo hacen en su mente. Pero ese mismo individuo, si se cría sabiendo que no tiene que tenerle miedo a nada en la vida, es un peligro más grande. Claro. Yo creo plenamente en que sí, la religión se necesita para que los pueblos puedan tener esa orientación hacia, por ejemplo, lo que yo diría, fácil, la tranquilidad espiritual. Por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita, Boko Haram, ¿cómo se llama? El Boko Haram, algo así que se llama, la de Nigeria, ¿no? Sí, que toman a los niños Boko Haram, pequeños sí. y lo convierten en soldados fríos. Sí, el terrorismo, todas esas cosas que están pasando. Muchos de ellos utilizan la palabra de Dios a través de su religión para mal, porque mientras ha existido la palabra Dios, se ha usado la palabra Dios para hacer mal también a nombre de Dios. A nombre de Dios se han hecho guerras, se han matado naciones, todas esas cosas. ¿Dónde está el detalle? Yo, personalmente, la Biblia para mí es un buen libro de historia, y todos esos libros religiosos son buenos libros de historia, mas no pueden ser la palabra de Dios. Pero ya estamos hablando de una persona, en mi caso, que está un poquito más allá de lo que es la religión a nivel de conocimiento, por la razón de que si usted cree en Dios, oiga la palabra que le estoy diciendo, mi gente. Ojo, si usted cree en Dios, si usted cree en que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo no visible, usted va a entender mi palabra. Ahora, si usted no cree en Dios, si usted es ateo, también quédese viendo el video, que yo no lo juzgo. Yo lo entiendo usted. Si no cree en Dios, si usted no cree que hay un Dios todo omnipotente, también lo comprendo. Ahora, el que crea en Dios, pueda que entienda mi parte. Yo he sido testigo de milagros de Dios en mi vida.
Yo he sido testigo de la palabra de Dios en mi vida, en el sentido de que yo he tenido orientaciones donde yo he sentido el llamado de Dios para que haga algo, y ese algo que yo hago me da el resultado que esa palabra me dijo. O sea, lo que muchos llaman, escuché una voz, ¿entiendes? Digámoslo, una inspiración. He escuchado inspiraciones en mi alma, en mi mente, en mi conocimiento, donde he sentido la presencia de Dios en mi vida, yo personalmente. Y yo puedo dar fe y testimonio que yo he sentido la presencia de Dios en mi vida, y por esa razón que yo no me guío por religiones. Porque las veces que yo he tenido esa conexión con Dios, que he tenido ese acercamiento a Dios, no me da la Biblia entre eso. Ojo, este que le habla aquí es una persona muy diferente a la mayoría de los seres humanos. Yo particularmente sí creo en que hay vida fuera de este planeta. Ahí viene otro problema. Porque mucha gente dice, no, este tipo está loco. Este tipo se fumó algo. Pero como ya yo le había hablado en otro video, hubo un momento en mi vida que cambió muchas cosas para mí, que un compadre mío y yo, hace unos años, en República Dominicana, observé lo que se llama un ovni o un UFO, ¿verdad? Independientemente de lo que usted crea, que si son extraterrestres o no son extraterrestres, yo no sé si son extraterrestres o no. Ahora, estos ojos que están aquí, en la luz del día, a una distancia muy cerca, observé un ovni por más de 15 minutos con un compadre. Entonces yo me puse a preguntarme, entonces espérate, si existe vida fuera de este planeta, usted me está diciendo a mí que esos seres de otro planeta se guían por la Biblia que se escribió aquí en la Tierra, o por el Corán que se escribió aquí en la Tierra. Esa es la principal razón, y suena loco, que yo empecé a dudar de la Biblia como la palabra de Dios. Luego, cuando empiezo a leer la Biblia, para yo asegurarme, empecé a leer la Biblia. Señores, la Biblia habla de historias. Pasó esto, pasó lo otro. Alguien la escribió. Todos son libros diferentes que se fueron agregando en un gran libro. No puede ser la palabra de Dios. No puede ser la palabra de Dios. La palabra de Dios está en tu corazón. La palabra de Dios está en tu mente. La palabra de Dios está dentro de tu espíritu. Porque lo que usted tiene que entender, a lo que yo comprendo, te voy a dar mi opinión, es que tú, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, estás conectado a Dios. Eso es lo que yo entiendo. Y si tú empiezas a hablar más profundo, digamos, te vas a dar cuenta de lo siguiente. ¿Qué es la fe? Jay, ¿tú has escuchado aumentar la fe? Que hay que tener fe. Sí. No existe fe sin iglesia, primero. ¿Verdad que no? Dicen, sí. No existe fe si tú no crees en Dios. O sea, no puede ser que tú creas en Dios si no tengas fe. Uh-huh. No existe fe y Jesucristo. Uh-huh. La palabra fe está en todas las partes que usted habla de religión, de iglesia, de Biblia, todas partes. Es la fe lo que te dice a ti que todo esto es posible. O sea, cuando una persona dice, no creo en Dios, no creo en esto, no creo en lo otro, primero que todo, te dice, ¿tú tienes fe? Entonces, si tú no crees en Dios y tú dices, sí, yo tengo fe, entonces ahí tú dices, ok, espérate, yo tengo fe, pero no creo en Dios. Ya te empieza a chocar ahí, es un tema para otro video. Pero también tú dices, vamos científicamente a hablar, ¿verdad? Bueno, la ley de atracción la han comprobado, porque si tú dices esto y haces esto, tú puedes comprobar la ley de atracción, que es que tú piensas en algo, ¿verdad? Tú piensas en algo y ese algo se viene y se deslumbra en tu vida, se hace en tu vida. Si tú piensas en cosas negativas, haz las cosas negativas, ¿verdad? La fe te dice a ti que si tú tienes fe, puedes lograr lo que tú quieras en la vida porque Dios te lo va a proveer a través de la fe. Pero que si tú no tienes fe y estás negativo, o sea, que tú no tengas la fe de que tú digas, no, Dios no me va a dar esto, Dios no me va a dar esto, Dios no te lo va a dar en la vida. ¿No suenan familia esas dos? Sí, muy parecido. Entonces, eso es lo que sucede. Ya sea que tú no creas en Dios, ya sea que tú creas en Dios, la real respuesta es que es una decisión propia de usted. Ahora, no puede ser que en este libro, en estas palabras escritas, que cuando tú lo abres te das cuenta que es un libro de historia, tú me digas a mí, esas son las únicas palabras de Dios. No puede estar la palabra de Dios limitada a un solo libro. ¿Me entendiste, Jay? Uh-huh. O sea, yo te explico, por ejemplo, nuestro abuelo, y no lo estoy comparando con Dios, no, ella era muy creyente, era muy católico. Si estuviera vivo, me da fácil par de correazos. Nuestro abuelo ya faltó.
Y si hubiera un diario de mi abuelo, ¿verdad que sí? Tú no puedes decir que todos sus pensamientos, que toda su palabra está escrita en ese libro. Mucho menos que en un libro esté escrito todo lo que Dios piensa o lo que Dios es. No puede estar en un solo libro. Y un libro escrito por hombres. Entonces tú me estás diciendo a mí que simples hombres pueden decirte a ti todo lo que es de Dios, toda la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual yo hallo que la Biblia es un libro histórico, más no es la palabra de Dios. Pero yo sí creo en Dios. No creo en religiones, pero sí respeto las religiones. Creo que donde quiera que se hable de la palabra, de la palabra del Señor, de Dios, independientemente de la religión, Él está ahí presente. Eso sí yo lo creo. Ahora, lo que se maneja, el dinero, las finanzas, la corrupción que existe en casi todas las iglesias, podría decir, ahí es que no puedo yo decirle a usted que creo en esas instituciones, pero tienen un propósito en la vida. No todo lo malo es malo y no todo lo bueno es bueno. Hasta aquí llegamos con The No More Show. Deje su comentario y que me disculpe si alguien se ofendió con este video. Gracias.